Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, debido a los acontecimientos mundiales de la actualidad, he recibido llamadas, WhatsApp y hasta invitaciones a eventos de personas que están desesperadas y alarmadas con todos estos hechos que acontecen en épocas de confinamiento. Y este mensaje lo hago por amor a muchas ovejas que están preocupados por lo que la Biblia habla de lo que acontece. Lo llamativo de la historia sagrada, cuando en el Nuevo Testamento habla de Cristo, es que Él vino a los hombres, murió por la humanidad, resucitó para darle vida eterna a la humanidad mediante el perdón. Volvió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Pero lo interesante de todo esto es que está consignado en la Biblia que Jesucristo volverá. Sí, Señor, nada más y nada menos, Él volverá. ¿Cuándo? Ni usted ni yo lo sabemos, pero indudablemente Él nos está enviando señales. Y yo debo estar preparado todos los días con mi maleta espiritual, para cuando Cristo aparezca en el bus que diga vida eterna, pues yo pienso irme en ese bus. Hermano, ¿recuerda usted la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25? 5 insensatas y 5 prudentes. Bueno, yo procuro estar con el aceite listo, siendo prudente. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de lo que Mateo 25 habla. Mateo 24:46, también en la versión PDT, dice que afortunado es aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. ¿Y cuál es mi deber como cristiano? Pues la gran comisión, ir y hacer discípulos. Y esta comisión aparece en los 4 evangelios. Quiere decir que es muy importante esa comisión, para que la gente así tenga su lámpara encendida con aceites cuando Él venga por su iglesia. Y es esto lo que en las congregaciones muchos ministros deben estar predicando hoy. Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Lo decía Juan el Bautista, pero cuando Jesús empezó a predicar, Él también lo decía. Arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca. Mire la doctrina tan sencilla de Cristo. Y es esto lo que en las congregaciones muchos ministros deben estar predicando. Yo, por ejemplo, predico mayormente dirigido a la familia, porque veo que es la familia como base o como semilla de una sociedad la que más necesita conocer de Dios, porque la familia la instituyó Dios. Fue idea de Dios para que en la familia existiera un sacerdote espiritual que enseñara la palabra de Dios. ¿A quiénes? A su familia. Pero también que existiera en la familia una ayuda idónea, que fuera el apoyo de ese sacerdote espiritual para que sus hijos, los pámpanos, existieran en la familia, pero formados con cuerpo, alma y espíritu fuertes. Y como dice la palabra, que los hijos, aunque fueran viejos, no se aparten del camino. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora yo pregunto, ¿quién es el camino? Cristo. O sea que sus hijos o nuestros hijos nunca nos apartemos del camino que es Cristo, aunque sean viejos. Y es esto lo que en las congregaciones muchos ministros deben estar predicando hoy. Porque el enemigo está atacando, hermanos, descaradamente el diseño de Dios, que es la familia. En esta época de pandemia es la más atacada. Si no me cree, yo le quiero decir,
Han aumentado los suicidios, se han disparado los infanticidios, se han desbordado los feminicidios, las violaciones, la violencia intrafamiliar. Y la familia, el diseño de Dios, ha sido atacado descaradamente y directamente por el enemigo. Y nosotros los cristianos no nos hemos dado cuenta. Y sí nos vivimos preocupando mezquinamente en otros asuntos. Que el sol salió, que la luna salió verde, amarilla, roja. Hermanos, eso tiene que pasar. ¿Que son señales? Pues que sean señales. Eso quiere decir que es necesario que acontezca. Que usted y yo debemos estar preparando nuestro aceite espiritual para cuando Él venga estar como las vírgenes. Listos para irnos. Debemos en esta época estar luchando para que nuestra casa sea salva. Lucas 18, el versículo 8 en la parte B dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es responsabilidad suya y mía, porque tenemos la gran comisión. Hermanos, no seamos indiferentes a las personas para que las personas lleguen a Cristo y que nuestras familias sean salvas. No seamos indiferentes. ¿Recuerdan la doctrina de Cristo? Arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. Ahora miremos entonces Mateo 24, 6. Aquí dice Jesucristo, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Hermanos, a nivel mundial y ahora los gobiernos de algunos países se han encargado de proferir leyes que destruyen la familia, que el aborto, los matrimonios entre el mismo género, la legalización de la pederastia y la pedofilia y la ideología de género. Y estos son algunos de los más representativos. Y todos estos van en contra de ese diseño de Dios para el matrimonio, hombre y mujer, y por consiguiente en contra de la familia. Volvamos a Mateo 24, 6, cuando dice, mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y de aquí surge una pregunta. ¿Acaso nosotros podemos de alguna manera impedir que estas cosas sucedan? Es una buena pregunta, porque todas estas personas han decidido vivir en contra de lo que la palabra dice, abortando con matrimonios entre el mismo género, haciendo pederastia, siendo culpables de pedofilia, animando la ideología de género. Ellos decidieron en su libre albedrío vivir revolcándose en el pecado. E incluso hay personas y ministros que culpan a la iglesia por no hacer nada frente a estas aberraciones. Y esto lo único que demuestra es que muchos cristianos no conocen y no han estudiado a fondo lo que la palabra de Dios quiere. Culpar a la iglesia por lo que pasa en el mundo no es correcto. Recuerde que Dios no quiere el sufrimiento de nadie, sino su felicidad. No obstante, cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos. La Biblia dice que cada quien es culpable de sus propios actos. Jeremías 31, 30. Y si el mundo decidió vivir así, el mundo que no conoce de Cristo decide vivir así, también nosotros que conocemos ahora a Cristo hemos decidido vivir diferente y ser de Cristo. Pero para los que piensan que la iglesia es culpable por no hacer nada, les pregunto esto. Entonces Abraham es culpable por no hacer nada cuando Dios decidió acabar Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Abraham es culpable que Sodoma y Gomorra se hundieran en el pecado y la perversión sexual?
Es obvio que Abraham no era culpable. Sigo preguntando, entonces Noé es culpable de no hacer nada para que Dios no destruyera el mundo. Es obvio que no. Sodoma y Gomorra, y en la época de Noé, ese mundo recibió el castigo justo por el pecado. Son los juicios de Dios. Mateo 24:6 en la parte B dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, lo dice Jesús. Y para que nosotros entendamos qué es lo que Jesús quiso decir, hermanos, entonces miremos el contexto. Miremos el contexto. Él dijo, es necesario que todo esto acontezca. Miremos entonces el contexto de ese versículo. Vamos a Mateo 24:1, 5 versículos atrás. Dice la palabra, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así como cuando usted está orgulloso de algo suyo. Ellos dijeron, mira ese templo que nosotros tenemos. Verso 2, respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que aquí Cristo hace es profetizar que ese templo, que era el orgullo arquitectónico de la época de los judíos, e inclusive de los apóstoles que lo acompañaban, sería destruido. Hermanos, a Jesús lo crucificaron. Él resucitó y subió al cielo, pero 70 años después de la muerte de Jesús, el general Tito Flavio Vespasiano, comandante del ejército romano, destruye el templo de Jerusalén. Y no quedó ninguna piedra, solo quedó una pared, que es lo que nosotros llamamos el muro de las lamentaciones. Es decir, que lo que Jesús se dijo, se cumplió. Y si esa profecía que dijo Jesús se cumplió, lo que sigue a continuación se tiene que cumplir. Verso 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Cuando le dicen fin del siglo, le están diciendo, ¿y del fin del mundo? Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En este mundo, hermanos, ya globalizado, el Internet ha pasado a ser parte primordial en el día a día actual. Pero también empezamos a ser bombardeados de videos malos. Y en el mundo, los cristianos no somos la excepción de ser bombardeados. Aparecen personas que dicen ser ministros, que dicen cosas que ellos son los escogidos. Alguna vez me llegó un video a mí de alguien, un ministro, que decía que él fue al infierno, mató al diablo y volvió. ¿Dónde está en la Biblia eso? Y lo triste de esto es que hay muchos cristianos que lo siguen. Hermanos, tengan mucho cuidado de lo que les llega en internet. Y aquí Jesús le dice a sus apóstoles que en los últimos tiempos llegarán engañadores. Cuando dice, mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice que nosotros no nos debemos turbar. Dice, mira que no os turbéis. Jesús aquí está diciendo, hermanos, le está diciendo a los apóstoles, no se alboroten. Y hoy yo les digo a la iglesia, según la palabra de Dios, Él nos dice, no se alboroten. Jesús nos está diciendo, no se desesperen. Porque Él sabía que muchos cristianos, cuando no entienden
que estas cosas tienen que pasar, se alborotan, se desesperan, y alborotan y desesperan a los demás. Y eso es lo que en las congregaciones muchos ministros deben estar predicando. No se alboroten. Cuando una persona está alborotada o desesperada, es porque perdió la paz. Eso quiere decir que su fe no es mucha. Hermanos, acuérdese, estamos en manos del Dios Todopoderoso. Sigue diciendo el versículo, mirad que no os turbéis. Pero aquí viene lo importante, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Es necesario, dice Jesús. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a los apóstoles, me van a arrestar, me van a golpear, me van a crucificar, me van a matar? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? No, Señor. Él se alborotó. Eso no va a pasar. Aquí me tienes a mí, porque eso no va a acontecer. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en esa escena? Mateo 16, 23 en la parte B. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque es necesario que lo que yo les acabo de decir acontezca. Y con lo que sucedió, Jesús logró la salvación del mundo. Claro, Pedro en su buen corazón se alborotó. Su corazón se turbó por el amor que le tenía a Jesús. Pero al alborotarse Pedro y turbarse de esa forma, también su fe patinó. Por no entender que esto tenía que pasar. Y eso es lo que yo pienso que está pasando a muchos cristianos y a muchos hermanos hoy, que están alborotados y turbados. La Biblia es clara cuando Jesús dijo que estas cosas tienen que suceder. Aunque Jesús dice, no es el fin. Verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tú que me escuchas, estos dos versículos al corazón del que no está bien firme en Cristo lo alborota, lo turba. Pero luego Jesús va más allá en el versículo 9, cuando dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién entregan a tribulación? A nosotros los cristianos. Los discípulos en el verso 3 le preguntaron a Jesús que les dijera a ellos qué señales habría de la venida y del fin del mundo. Bueno, aquí Jesús les está contestando y aquí Jesús nos está abriendo los ojos a nosotros. Él sigue diciendo, y os matarán. Pregunto, ¿por qué nos matarán? Porque nosotros los cristianos, por nuestra fe, no vamos a aceptar ni el aborto, ni la pedofilia, ni la violación, menos la pederastia, ni el matrimonio igualitario, ni la homosexualidad, y lucharemos contra la ideología de género. Y todas estas aberraciones que se inventan para ir en contra del matrimonio, nosotros vamos a estar en contra de eso. Porque sabemos que el matrimonio forma la familia, y la familia y el matrimonio es el diseño de Dios. Y se levantarán grupos de los mal llamados defensores de los derechos humanos en contra de nosotros. Y esta es una de las causas del inicio de la persecución de la iglesia. Porque saldrán muchas causas también para perseguir a la iglesia, llegando al punto de hasta matarnos por no aceptar esas aberraciones.
Y eso ya está empezando, hermano. Cuando no, a ver, eso está empezando porque cuando nos descalifican diciendo, es que ellos son homofóbicos, es que ellos son discriminadores. ¿Qué están haciendo con esos términos? Están empezando a sembrar semillas de odio. Y llegará el día en que esa semilla de odio crecerá y se reproducirá. Miremos este ejemplo. Hace unos meses atrás, a principio de año, en muchos países hubo marchas protestando. Y aparte de atacar la policía y atacar el servicio público, recuerdan Transmilenio en Colombia, el metro en Chile y en otros países, aparte de atacar a la policía y al transporte público, se metían a los templos, se metían a las iglesias. ¿A razón de qué se metían a la iglesia? Es que ellos son cristianos. No tenían otra. Solamente por ser cristianos destruían los templos. Por eso la palabra de Dios dice, y os matarán. Lo dijo Jesús. Pero Jesús sigue diciendo, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estos que destruyeron los templos y las iglesias en esas marchas a razón de nada, ¿no nos están odiando? El nombre de Jesús implica toda su doctrina. Hermanos, las personas del mundo que no conocen de Dios, ellos tienen sus propias conductas, diferentes a la de los cristianos. Y esa diferencia de conducta, tarde o temprano, generará un choque entre los que seguimos a Jesús y los que no siguen a Jesús. Porque en el momento que tú digas que no estás de acuerdo con alguna de las aberraciones que ellos quieren legalizar, te van a tildar de retrógrado, de homofóbico, de discriminador, etcétera, etcétera, etcétera. Y no va a faltar el acelerado que te insulte y hasta te pegue, te golpee. A mí me invitaron una vez a una emisora de una universidad muy conocida en Colombia, está aquí en Bogotá, a un debate en la emisora de esta universidad, a un debate sobre el ateísmo. Y vieran cómo gritaba esa gente en la cabina de la emisora, con solamente cuando yo les decía, la palabra de Dios dice, Dios dice. Ellos gritaban y se desesperaban. Y ni se diga cuando yo invité a los radioescuchas a que hicieran la oración de fe. Quiero confesar una cosa. Ese día yo salí de la emisora así, mirando para todos los lados porque tenía la sensación que me querían pegar. Y esto sucedió solamente porque como cristiano manifesté no creer lo que ellos creen, no estar de acuerdo con lo que ellos están de acuerdo, ir en contra de todas esas aberraciones que ellos ven normales. Y es cuando yo entendí que la libertad de expresión que tanto habla el mundo, la libertad de expresión para la iglesia, un día va a morir y no vamos a tener libertad de expresión. Pero sigamos en el verso 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y a mí me asusta eso que muchos tropezarán entonces. Jesús nos dice que muchos al ver lo difícil que resultará ser cristiano en medio de un mundo pervertido, muchos abandonarán el seguir a Jesús. Porque estas cosas, hermanos, es necesario que sucedan. Sigue diciendo el versículo, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice la palabra, muchos falsos profetas. Y no solo en las iglesias. Muchos líderes
políticos, líderes demagogos se levantarán con filosofías erróneas y confundirán aún a muchos cristianos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, aquí Jesús nos dice que una de las señales del fin del mundo será la multiplicación del mal. Y una persona mala es aquella que no respeta la ley. Una persona anárquica, una persona sin ley. Y nuestra sociedad está en estos momentos siendo anárquica, porque no están respetando la ley y porque también la ley se llenó de tantos derechos que ya no hay ley. Y estamos empezando a vivir anárquicamente. Jesús dijo que del corazón sale todo lo que se tiene. Y una persona mala saca de su corazón todo lo malo. Adulterio, robo, homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas personas anárquicas te van a hacer a un lado las leyes de Dios. Ya hay países que legalizaron el aborto, que legalizaron la ideología de género, el matrimonio igualitario, y están sacando de sus leyes las leyes de Dios. Y esto ya está pasando. Pero es necesario que esto suceda. Todo esto los apóstoles lo entendieron. Y también más tarde Pablo, cuando recibió la revelación de Cristo y cuando él lo llamó al ministerio, al apostolado, Pablo lo entiende. Por eso él encausa a un joven pastor y le da advertencias como Jesús lo hizo con sus discípulos. En 2 de Timoteo 3:1 le dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le dice así a un joven pastor y también le dice a los pastores de la actualidad y a los creyentes de hoy: vendrán tiempos peligrosos, para que no se alboroten ni se turben, más bien estemos con nuestro aceite preparados. Y sin duda, hermano, estamos en los tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. 2 de Timoteo del 2 hasta el 4. Dice la palabra. Y esto es una muestra de gente sin Dios, cuando lo describe Pablo de esa forma. Gente anárquica. Y estamos hoy viviendo todo esto. Le prohíben manifestaciones a los cristianos, pero no le prohíben manifestaciones a los grupos que van en contra de Dios. Yo no les estoy hablando de psicología, porque no soy psicólogo. Yo les estoy hablando con la verdad de la palabra, porque soy pastor. Verso 5. Y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo y a nosotros hoy: algunos se van a disfrazar como que aman a Dios, pero su mensaje de vida nada tiene que ver con su vida cristiana. A estos evítalos. Y quiero decirle, hermanos, que esta instrucción de a estos evítalos nos va a provocar rechazo en el mundo que no conoce de Cristo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 de Corintios 6:14.
Por esas causas es que nosotros vamos a ser perseguidos, criticados, amenazados y hasta golpeados, y en muchos casos matados. Porque no vamos a compaginar si estamos en Cristo. Y si usted ve un cristiano que compagina con estas cosas, hermano, algo debe estar funcionando mal en esa vida cristiana. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Pero eso implica que nos tenemos que cuidar del mundo. Segunda de Timoteo 3, 10 al 11 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y nosotros sabemos que Pablo fue ejecutado por llevar el mensaje de Dios. Lo mataron aquellos que despreciaban la palabra de Dios y prefieren vivir en anarquía con todos sus deseos pecaminosos. Y muchos de los discípulos también murieron de igual forma por denunciar con el evangelio las conductas pecaminosas de la humanidad. Pablo le dijo a Timoteo, de todas las persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Cierto, pero llegó un día en que Pablo era insoportable para el mundo que aborrece a Dios. Como llegará el día en que usted y yo seremos insoportables como cristianos del mundo que aborrece a Dios. Verso 12. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hermanos, muchos de nuestros hijos son discriminados en los colegios, en las universidades. Y esto está ocurriendo hoy. Y muchos jóvenes están escondiendo su fe y están padeciendo persecución. Una persecución que más tarde germinará en acontecimientos peores. Le pregunto, hermano, ¿quiere vivir piadosamente en Cristo? Sí, amén, gloria a Dios. Bueno, sufrirás persecución. Lo dice la palabra. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo que voy a decir va a sonar fatalista, hermanos. Pero el mundo no va a mejorar. Se va a poner peor. Porque el progreso que tenemos ahora no evita la maldad, la perfecciona. Y dígame si esto no es cierto. Dice el versículo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo no va a mejorar, hermanos. Ay, pastor, usted es muy fatalista. No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora pregunto, ¿acaso podemos nosotros impedir que ocurran las cosas que Jesús dijo que iban a suceder? Creo que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La respuesta la vamos a conocer en un poquitico más adelante, lo que el Señor nos dice. Jesús nos enseñó, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Aquí los muchos que se van a enfriar, ¿quiénes son? Nada más y nada menos que los cristianos. Los que no están firmes. Dice, el amor a Dios se va a enfriar. El amor a los padres se enfriará. El amor entre esposos se va a enfriar. El amor al necesitado se va a enfriar. Y el amor entre hermanos se enfriará. Pero sobre todo, el amor a Dios se va a enfriar. Y se van a enfriar por conceptos como estos.
Ay, es que los pastores y los padres de familia son exagerados. ¿Ah? Otro concepto. Tranquilo, eso no tiene nada de malo. Eso de adulterar no tiene nada de malo. Sigo con otro ejemplo. Sí, claro. La Biblia dice eso, pero yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Lo que me conviene a mí lo tomo, nada más. Otro ejemplo. Ay, sí, eso lo dice la Biblia, pero eso depende de la situación. Es que la Biblia ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. O ya no estamos en la gracia, yo prefiero la ley. Otro ejemplo, yo tomo lo bueno y desecho lo demás. Eso es normal. El mundo hace todo eso. Eso es normal. Pero es que usted no es todo el mundo. Otro y el último. Sí. Todo el mundo tiene un amante. ¿Qué hay de malo en eso? Si yo soy carne, ¿y qué? Y todo lo vamos a ver normal, hermano. Y vamos inclusive en la iglesia a ver cosas normales. Y la palabra de Dios dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, todo está perdido cuando los buenos empiezan a ser ejemplo y los buenos terminan siendo burla. Hermanos, el asunto es que esto va a llegar a la iglesia. Ya hay pastores colocando en Facebook con temas de homosexualidad. Tranquilo, hermano, yo no tengo problema con tu inclinación sexual. Yo soy el pastor tal y soy tolerante de esas cosas. Bueno, si usted y su congregación es tolerante con esas cosas, quiero decirle que Dios no. Primera de Corintios 6, 9, 10 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del Dios, a no ser de que se arrepientan. Pero si usted como pastor le dice, no, yo soy tolerante, usted no está haciendo las cosas de Dios. Pero llegará el momento en que hasta los cristianos dirán, todo es normal. Y el amor de muchos se enfriará. Y es cuando llegará en la época de la apostasía contra Jesús y su iglesia. La pregunta es entonces, ¿acaso nosotros podemos impedir que ocurran las cosas que Jesús dijo que iban a suceder? No. Pablo lo entendió, los discípulos lo entendieron, los evangelistas, bueno, algunos evangelistas lo entienden. ¿Acaso no podemos entenderlo nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para no turbarnos, para no alborotarnos? ¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta nos la da el mismo Jesús en la palabra de Dios. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué debemos hacer? Perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. En amar a Dios. En amar a tu cónyuge. En amar a tus hijos, en preocuparte por tu prójimo, en no perder el afecto natural, amando a Dios sobre todas las cosas, perseverar en oración, perseverar en la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra, más el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, mire lo que dice, entonces vendrá el fin. Y nosotros los cristianos somos los que tenemos que cumplir la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Que no estamos haciendo hoy. Estamos turbados,
Estamos desesperados. ¿Pero qué se está predicando ahora en las iglesias? Cosas totalmente contrarias al Evangelio. Y las personas están siendo turbadas y alborotadas. Sigamos con el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda a tomar alguna cosa de su casa, y el que esté en el campo, no se devuelva atrás a tomar su capa. Y hay de las que están en embarazo. ¿Cómo puede correr una mujer embarazada? Es muy difícil. Sigue diciendo el versículo, y de las que críen niños en esos días. Tremendo. Imagínese usted correr con un niño en los brazos, estando en días de dieta. Y dice, y empezará la tribulación, verso 20. Orad pues, que vuestra día no sea ni en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí Jesús vuelve a hablar del final de los tiempos. ¿Cuál no ha sido? Dice la palabra, cuál no ha habido desde el principio del mundo hasta el fin, ni la habrá. Verso 22, y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, de los que creemos en Cristo, aquellos días serán acortados. Y si nos vamos al verso 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando Jesús. Está diciendo Jesús. Las palabras de Jesús no pasarán. Más bien se cumplirán, hermanos. No se alborote. Esto tiene que pasar. Porque esto es necesario que pase. Y así que si no se atribule, no se alborote. Mire lo que sigue diciendo Jesús, verso 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿cómo era la gente en los días de Noé? Exactamente como las personas que no tienen a Cristo están en la actualidad. Hermanos, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo Dios. Pero esto tiene que pasar. Para que la venida de Cristo se dé, y tenemos que orar, tenemos que perseverar en Cristo hasta el fin. Tenemos que tener nuestra lámpara lista, llena de aceite, listos para la llegada del Hijo del Hombre. Y hermanos, estamos en la última generación y se están dando señales, pero solamente son señales. No se atribule ni se alborote, porque a la larga esto es falta de fe. Y si usted está en Cristo, quiere decir que usted está más cerca de la eternidad. Hermanos, estas cosas son necesarias que ocurran. Yo quisiera hablarle de otra cosa, pero les estaría mintiendo. Pero sí les puedo decir una cosa, y es una gran oportunidad para nosotros los cristianos, que cuando Cristo venga por su iglesia, usted puede estar con Él, cenando en las bodas del Cordero. Sí y solo sí, persevera. Sí y solo sí, ora. Sí y solo sí, en este momento acepta a Cristo como su único Salvador. Es la única forma, no hay de otra. Por eso yo lo invito hoy a que ore conmigo, para que esté preparado, como lo dice la palabra. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno,
Usted que me escucha hoy, usted conoció la verdad de lo que Jesús dice de los últimos días. Esto tiene que pasar para que Cristo venga. Mi estimado hermano, ¿no le parece irónico que muchos cristianos hoy estamos esperando la venida de Cristo, pero cuando sentimos que Cristo va a venir por nosotros, nos asustamos, nos atribulamos, nos alborotamos? Y eso es porque no conocen suficientemente la palabra y su fe. Y en vez de fortalecerse en Cristo y fortalecer nuestra familia, la estamos descuidando, preocupados en otras cosas. Que la luna salió verde, amarilla, roja, hermanos, eso tiene que pasar. Mi preocupación hoy es que usted conozca de Cristo y de la gracia de su salvación. Por eso le digo que ore conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento y te pido perdón. Te acepto como mi Salvador y único Señor. Permíteme estar contigo en la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que tu Espíritu Santo, ese gran consolador, esté en mi corazón, en mi vida, hasta el fin de mis días. Y yo voy a perseverar en oración, en alabanza, dándote la gloria hasta el fin de mis días. Amén y amén. La gracia de mi Dios, un tema encantador, el cielo de ora dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió. Por mí, la gracia me llamó, me trajo salvación. La gracia fue que alcanzó de todo mal perdón. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y Él murió por mí. Por gracia divina mi nombre escrito está, sé que en el libro celestial de vida se hallará. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y Él murió por mí. La gracia enseñó mis pies a caminar en justas sendas de mi Dios al celestial hogar. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y Él murió por mí. Por gracia salvo soy, certeza tengo aquí, por todos mi Jesús murió y Él murió por mí. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.